Padre, te doy gracias por esta oportunidad de compartir con mis amigos, mis hermanos en Cristo, y te pido, Padre, que bendigas esta enseñanza, que hagas con estas palabras que salen de mi boca, Señor, lo que tú quieras para la edificación de tu pueblo, Señor, y para la guianza de tu pueblo, Señor, por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hace poco yo regresé de un viaje a Luisiana donde estuve con el doctor Vishal Mangalwadi en una conferencia allá. El doctor Mangalwadi es una persona de la India, es un intelectual y un reformador y filósofo y pues predicador de la palabra de Dios. Y él me ha pedido que le ayudara en la compilación de 2 libros o 3 libros tal vez. Y el primer libro que él quiere que compilemos va a tener el título Iglesia Victoriosa, Árbol de Vida para Sanar a las Naciones. Entonces, de esto quiero hablar hoy en este video. Esta idea del libro, lo que vamos a compilar, yo estoy hablando con diferentes autores e incluso yo mismo voy a ser un autor de algunos capítulos y va a haber varios otros autores. Pero la idea del libro es lo que quiero compartir hoy en este video. En Apocalipsis 22:2, la Biblia habla de un árbol de vida en la Nueva Jerusalén, al lado del río de agua viva que fluye del trono de Dios, ¿verdad? Me imagino que todos ya saben de este capítulo, de este árbol, ¿sí? Pero, bueno, esto es algo en el cielo, ¿no? ¿Por qué dice el doctor Vishal Mangalwadi y por qué quiere por título de este libro que la iglesia es o debe ser el árbol de la vida para sanar a las naciones? El árbol de la vida, pues entendemos que fue algo en medio del jardín o el huerto del Edén, ¿no? Entonces el árbol de la vida estuvo ahí, pero también leemos del árbol de la vida en Apocalipsis, como acabo de mencionar, en la Nueva Jerusalén. Y entonces me imagino que muchos, si no lo hemos pensado bien, me imagino que, pues, si ustedes como yo antes pensaba, bueno, este árbol es algo en el cielo y algo que estuvo en Edén. Pero nunca en mi vida había pensado en el árbol de vida como la iglesia, en ninguna manera. Pero lo que he aprendido, hermanos, con un poco de estudio, es que esto del árbol de la vida, en realidad, se menciona 10 u 11 veces en la Biblia, dependiendo de la versión que uno lee, ¿verdad? 10 u 11 veces se habla del árbol de la vida, a pesar de lo que leemos en Apocalipsis 22. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Proverbios hay varios textos que hablan del árbol de la vida. Por ejemplo, Proverbios 3:18 dice que la sabiduría es un árbol de la vida. Árbol de vida, que produce, y luego sigue diciendo que produce mejores rendimientos que el oro o la plata o los rubíes, que este árbol da vida larga y da riquezas, honor y paz, el árbol de la vida. ¿Sí? Y dice que la sabiduría es el árbol de vida. Y luego en Proverbios 11, verso 30, este es un verso bien conocido, dice que el fruto del justo es árbol de vida y que el que gana almas
es sabio. Interesante, ¿no? Entonces, el árbol allí, Proverbios 11:30, parece representar algo. Representa lo que una vida justa produce, o sea, el fruto del justo, de una vida justa. Un fruto, una especie de fruto que proporciona bondad y vida, y además es muy atractivo porque atrae almas, atrae gente a Dios. Interesante, ¿no? El árbol de vida es el fruto, ¿sí?, de una vida justa y que atrae almas y que atrae personas a buscar a Dios y vivir con Dios. Luego, Proverbios 15:4 también dice algo parecido. Dice que la lengua amable o tranquilizadora es árbol de vida. La lengua es árbol de vida. En otras palabras, lo que cuando uno habla de una manera sabia y sana, cuando uno habla de una manera beneficiosa, esto realmente puede dar vida a los demás. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente el árbol de vida no es un árbol literal que crece en el cielo, ¿no? Espero que estén de acuerdo conmigo. No puede ser, sino que el árbol simboliza algo, simboliza la fuente o al menos una fuente de cosas, digamos, buenas, cosas que dan vida, fruto que da vida, ¿verdad? Y son cosas accesibles incluso en esta vida, no solo en el cielo, porque estos versos que acabo de leer, todos hablan de aquí y ahora, esta vida. Ok, siendo que este es el caso, entonces no nos equivocamos cuando decimos que la iglesia debe ser un árbol de vida. No, la iglesia debe ser una fuente de vida en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo, somos el templo del Espíritu Santo. En San Juan 15, él dice que él es la vid y nosotros las ramas o pámpanos, ¿verdad? Entonces, una vid es una planta, un árbol es una planta. Entonces, si él es la vid y nosotros las ramas, pues él es el árbol de la vida. Podemos decir, sin error, sin equivocarnos, que Jesús es el, con mayúscula, el árbol de la vida. Pero, hermanos, él vive y obra a través de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso somos expresiones o ramitas o manifestaciones, digamos, aquí en la tierra del árbol con mayúscula que es el Señor. Creo que me sigan, o espero que me sigan. ¿Sí? Ahora, todo lo bueno, no me malinterpreten, todo lo bueno que viene de nosotros, no viene de nosotros. No es nada que venga de nosotros, no, solo es bueno, si algo bueno viene de la iglesia, el contacto con la iglesia, solo es bueno porque viene de Él, a través de nosotros, ¿verdad? Es muy importante. Pablo dijo en Romanos 7:18, yo sé que nada de bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Él sabía muy bien. No hay nada de bueno que sea bueno
del ser humano separado de Dios. Aparte de mí nada pueden hacer, dijo el Señor. El mismo Pablo también dijo en 2 de Corintios 3, versos 5 y 6, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y luego dice, Él mismo, Jesús mismo, nos capacitó como ministros del nuevo pacto. Entonces, consideren algunos versículos que hablan del Señor como un árbol. ¿Sí? Yo ya mencioné que Él es la vid y nosotros las ramas. No es árbol, pero es una planta. Ahora, Apocalipsis 22, 16 dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. Raíz y el linaje, o rama, podemos decir. Y en Isaías 11, verso 1, dice que el Señor es un retoño del tronco de Jesé, un renuevo de sus raíces. Interesante, ¿no? Entonces, está hablando otra vez de plantas, o sea, de un árbol, de raíces, de un tronco, de un renuevo, ¿sí? Metáforas de árboles, todas. Y a propósito, interpretamos todo esto de la siguiente manera. Él es la raíz de David porque es el autor de la vida, creador de toda la humanidad, ¿verdad? Y todas las demás cosas. Sin él nada fue hecho, ¿sí? Pero él también es el descendiente de David. Él es la raíz, pero también la rama, el descendiente de David, porque tomó forma humana y nació de una virgen en el linaje de David. Y así se convirtió en el heredero del trono judío, ¿sí? Entonces él es la raíz porque es el creador de David, pero es también el hijo de David. Y por eso, pues, los judíos quedaron muy perplejos cuando Jesús dijo algo relacionado. En Mateo 22, 45, Jesús preguntó, ¿cómo? Dijo, ¿quién es el Mesías? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, pues, de David, hijo de David. Bien lo sabían. Entonces, Jesús dice, pues si es el hijo de David, puede ser su Señor, porque el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el hijo de David y también su Señor? Pues un misterio, es el misterio de Dios, ¿verdad? De la piedad, de la encarnación. Entonces, ellos no podían entender. Pero es la misma idea aquí. Él es la raíz y también la descendencia, la rama. ¿Sí? Nosotros entendemos, o espero que entendamos este misterio, porque nosotros entendemos que Jesús es el creador de todo el árbol genealógico, ¿no? Sin embargo, lo importante para nosotros ahora es que mi punto es correcto, es apropiado hablar de Cristo como el árbol de la vida. Además, dado que Jesús es el autor de la vida, ¿sí? Porque es el creador de la vida, y en los Hechos 3:15, Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, Jesús es el autor de la vida, el creador de la vida. Entonces, seguramente es correcto decir también que Él mismo es el árbol de la vida. ¿De acuerdo? No es problemático decir que Jesús es el árbol de la vida. En San Juan 6:54, él dijo una cosa muy difícil para sus oidores, y dijo que quien coma de él tendría vida eterna. Quien comiera de él
pues, y ellos se fueron algunos. ¿Cómo es posible comer de este hombre? Comer de su carne y todo eso. Pero él hablaba, ¿verdad?, de su muerte en la cruz, que él dio su cuerpo por nosotros y su sangre, etc. Estaba hablando en términos espirituales. Pero Jesús dijo que pues él era la vida y uno tenía que comer de él, ¿verdad?, para vivir. Siendo ese el caso, y dado que sabemos que él estableció la iglesia para que fuera su cuerpo y continuara su obra en la tierra, es algo tan raro pensar que su iglesia es el árbol de la vida aquí en la tierra. Como dije, ya mencioné Juan 15, donde dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que no lo elegimos nosotros, sino que Él nos escogió y ordenó que demos mucho fruto, hablando de fruto, de ramas, de pámpanos, de la vid, de todo esto, cosas metafóricas, ¿verdad? Entonces, y si recordamos el verso en Proverbios que dice, el fruto del justo es árbol de vida, entonces espero que estén conmigo cuando digo que no es problemático. De hecho, definitivamente podemos decir que la iglesia es por lo menos un árbol de vida aquí en la tierra. Espero que estén conmigo. La iglesia, Jesús es el árbol, pero Él vive en nosotros. Y aquí en la tierra somos, la iglesia es el árbol de la vida aquí en la tierra, cuyas hojas son para sanar a las naciones, son la sanidad de las naciones. Ahora, a algunos les puede resultar difícil aceptar tales ideas. Pero en verdad, hermanos, como ya he dicho aquí, no son tan novedosas estas ideas. Les voy a dar otros ejemplos, ¿ok? Consideremos, por ejemplo, que además de ser el árbol de la vida, Jesús también dijo que era la luz del mundo, ¿verdad? La luz del mundo. San Juan 8:12, la luz del mundo. ¿Verdad? Jesús es la luz del mundo, definitivamente, sin duda. Sin embargo, hermanos, en Mateo 5:14 les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Blasfemia, ¿verdad? Rasguemos nuestras ropas. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús es la luz. Vosotros sois la luz. ¿Quiénes? Los discípulos. O sea, la iglesia es la luz del mundo. Asimismo, en Isaías 49:6, donde hay lo que se llama un canto o canción del siervo. Hay 4 canciones del siervo de Dios, siervo sufriente de Dios en Isaías. Y allá en Isaías 49:6 se profetiza que el siervo de Yahweh, de Yahvé, vendrá, óiganlo, como luz para las naciones. Entonces, Jesús obviamente es esa luz, ¿verdad? Que el siervo de Jehová, el Mesías, vendrá como luz para las naciones. Sin embargo, en los Hechos 13:47, Pablo citó este versículo de Isaías y utilizó ese versículo, se refirió a él y a Bernabé como el cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque llevaron la luz del evangelio del Mesías a los gentiles allá en lo que era Antioquía de Pisidia.
Entonces, Pablo, qué blasfemia, ¿verdad? Rasguemos las ropas. Pablo dijo, somos la luz, porque Dios dijo que íbamos a ser la luz para las naciones. Pues Jesús es la luz, Pablo. Tú no puedes decir, ¿cómo te atreves a decir que eres la luz, que tú eres el cumplimiento de una profecía que fue acerca de Jesús? Pues Pablo, cuando contó su testimonio en los Hechos 26, el verso 18, allí cuenta que en su conversión, en su momento de aceptar al Señor, de ser salvo, Cristo mismo le dijo a Pablo que él iba a traer luz a los gentiles, que iba a abrir sus ojos y que hacer que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Óiganme, hermanos, es importante. Cristo es la luz, pero sus discípulos, nosotros, su iglesia, somos la luz. De la misma manera, y hemos visto esto antes, pero es importante repetir porque hay muchas cosas que olvidamos y tenemos que estar viendo con frecuencia estas cosas. De la misma manera, sabemos que el Señor es la fuente de agua viva, ¿verdad? Jesús es, o Dios el Padre, es la fuente de agua viva. Jeremías 17:13 dice claramente. Y luego en San Juan 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana que si ella supiera quién era él y viniera a él, él le hubiera dado agua viva, ¿sí? O sea, él, Jesús en la tierra dijo que tenía agua que darle, mejor que el agua del pozo, ¿sí? Él es la fuente de agua viva. El Señor lo es. Sin embargo, hermanos, en el mismo capítulo 4 de San Juan, el verso 14, le dice a esta misma mujer samaritana, el que beba del agua que yo le doy, o sea, no tendrá sed jamás, sino que esa agua se convertirá en él o en ella en un pozo que brotará para vida eterna. O sea, la misma persona que bebe el agua viva de Jesús, de parte que Jesús nos da, la vida eterna, la vida espiritual, tendrá en su interior como un pozo que salta para vida eterna. O sea, la fuente llega a estar dentro de uno mismo. ¿Sí? Y luego, pocos capítulos después, en el capítulo 7, verso 37 de San Juan, otra vez el Señor dice, si alguno viene a mí y bebe, óiganlo, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, si bebes el agua, la vida espiritual que Dios nos da, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante. Ahora, en la profecía de Ezequiel, su capítulo 47, Dios le mostró al profeta un templo, una visión de un templo. Y de ese templo fluía un río que constantemente iba expandiéndose, desparramándose y expandiendo, ¿sí? Más y más, y haciéndose más y más profundo con su expansión. Un templo y un río que sale del templo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Esto destruiría al edificio. No, pero fue una cosa espiritual, un río que fluye de un templo. Pero hermanos, en estos días del Nuevo Testamento, la Biblia dice
que nosotros somos el templo de Dios. ¿Te das cuenta? Si eres cristiano, tú eres parte del templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo. Efesios 2:22 dice que Dios nos está formando como su templo, su habitación en el Espíritu. Y en 1 de Pedro 2:5 la Biblia habla de nosotros como piedras vivas que Dios nos está poniendo en su templo. Él está levantando un templo, una habitación en el Espíritu. Él va a vivir dentro de nosotros. Entonces, hermanos, qué hermoso, ¿no? El templo que vio Ezequiel con el río fluyendo, ¿sí? Somos nosotros. Jesús dijo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y dijo que somos el templo de Dios. Nosotros, la iglesia. ¿Y saben qué? Esto puede sonar raro para usted, depende de su iglesia, a dónde va, pero en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, vemos este río que fluye, ¿sí? Y es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y muchos piensan que es un cúbico enorme que va a descender desde los cielos un día, pero la Biblia dice claramente, allá mismo en Apocalipsis, que la ciudad es la novia. Juan vino a ver la novia y ¿qué vio? La ciudad. La ciudad, la Nueva Jerusalén, hermanos, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo. Es el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, la esposa de Cristo. Y el río fluye del trono de Dios dentro de esta ciudad, en medio de esta ciudad, y fluye por toda la ciudad. Salmo 46 habla del río también, el río de Dios que fluye en la ciudad de Dios. Y nosotros somos esa ciudad, hermanos. Esto es lo importante. Nosotros somos la ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad es una habitación, es un lugar donde mucha gente habita y vive, mora. Y nosotros somos la ciudad de Dios y el lugar donde Dios vive. ¿No sabe usted que el famoso San Agustín, uno de los hombres más brillantes de toda la historia, escribió su libro famoso, La ciudad de Dios? Y en ese libro él habló de esto, de que nosotros somos esta ciudad. Ahora, Cristo es el árbol de vida y nosotros somos el árbol de la vida aquí en la tierra. Cristo es la fuente de agua viva. Nosotros tenemos esta agua viva fluyendo de nuestras vidas. ¿Sí? Eso es lo que espero que capten el punto. Lo más claro de todo es el simple hecho de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Porque cuando Él anduvo en la tierra, ¿qué hizo? Proclamaba el reino, ¿verdad? Enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Dice Mateo 12:29 que Él ató al hombre fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte? Pues Satanás. Y dice que saqueó su casa. Primero de Juan 3:8 dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Y los Hechos 10:38 dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo porque Dios estaba con Él. ¿Sí? Eso sabemos muy bien. Pero hermanos, después de su resurrección, nos dio ¿qué cosa? La gran comisión. Nos comisionó como su iglesia, ¿no? ¿Y qué nos dijo? Y nos dijo ir por todo el mundo proclamando el reino, el evangelio, ¿verdad? Y dijo, discipulen a las naciones, pues sanando a los enfermos, expulsando demonios. Y Él dijo además que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia, en contra de nosotros.
Entonces, nosotros hemos sido llamados y encargados y empoderados. Nos ha dado el poder para hacer exactamente lo que Él hizo, con la única excepción, siendo que Él murió por nuestros pecados. Nosotros no podemos morir por los pecados de nadie, pero lo demás sí nos toca. Lo demás sí es nuestra responsabilidad. Es muy importante que comprendamos estas cosas, hermanos, y que pensemos en esto con frecuencia. ¿Por qué? Porque es esencial que como iglesia entendamos nuestra función y nuestra misión en el mundo. Obviamente hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero hay ciertas que son esenciales más que otras, ¿verdad? No toda doctrina de la Biblia es tan importante y esencial. Algunas sí lo son, como la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, o de la deidad de Cristo, que Cristo era Dios en carne humana, o la caída del ser humano, que el hombre es pecador, y luego la salvación por gracia, por la fe, etcétera, etcétera. Son algunas de las doctrinas principales, esenciales, ¿verdad? Desafortunadamente, la doctrina de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y esa doctrina se llama la eclesiología, porque la palabra eclesia en griego es la palabra para decir iglesia, eclesia. Entonces, la eclesiología es el estudio de qué es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Desafortunadamente, esa doctrina no está en la lista muchas veces de las doctrinas esenciales y más importantes, pero es una lástima, hermanos, porque es muy importante, muy esencial. Necesitamos saber quiénes somos desde el punto de vista de Jesús. ¿Quién nos ha hecho? ¿Quién dice que somos? Es importante saber quién es Él. Él dijo, ¿qué soy? ¿Qué dicen la gente que soy? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es súper importante saber quién es Jesús. Pero también, hermanos, también es importante saber qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de ser. Porque a través de los más de 2000 años de nuestra historia, a veces hemos estado confundidos acerca de nuestro papel entre las naciones. Nuestro tiempo actual es un tiempo de mucha confusión, sobre todo, pero esto incluye ciertamente el concepto de la iglesia. Y es por eso que el doctor Vishal Mangalwadi me pidió que compilara este libro acerca de la iglesia victoriosa, árbol de vida para la sanidad de las naciones, porque es importante. La forma en que la iglesia se ha visto a sí misma y su misión ha afectado su impacto en el mundo. Eso es muy cierto. Hoy en día, entonces es muy importante y por eso vamos a escribir este libro, Iglesia Victoriosa, Árbol de Vida para sanar a las naciones. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de los últimos días y mucha gente me pregunta siempre, pastor, ¿qué crees que estamos en los últimos días? Y siempre tengo una sonrisa porque la Biblia dice que cuando Jesús ascendió, ya empezaron los últimos días, hermanos. Así que no queda duda. Estamos en los postreros días, los últimos días. No queda duda de eso, ¿sí? Pero muchos en el día de hoy piensan que tal vez el Señor viene muy pronto. ¿Y qué piensas, hermano, pastor, sobre esto y sobre el reino milenario de Cristo, etcétera? Y hay muchas opiniones, muchas al respecto. Y esto se ha vuelto bastante controvertido. Algunos creen que Jesús viene y luego el milenio, a otros que no, el milenio viene y luego Jesús, etc. Ahora, en el libro no vamos a hablar de esto porque no es el tema.
ni hoy en este video quiero hablar de este tema, pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. Lo que la iglesia piensa de su función y de sí misma sí afecta mucho. Y en esto sí se relaciona con lo del milenio, etc. Y como digo, no tengo tiempo para desarrollar este tema hoy, pero mi punto es que el concepto de todo esto que la iglesia tiene sí afecta. Porque, y ya pues la semana pasada, no sé si el hermano Manuel puso mi video sobre el dispensacionalismo, pero es uno de los puntos que quiero tocar más adelante. Por ahora no, solo quiero decir que es importante tener el concepto correcto de la iglesia. Y si tú tienes un concepto de que, bueno, la iglesia es como un gusano, vamos a ser vencidos, el anticristo viene y no podemos hacer nada, no tenemos poder, lo único que nos queda es cuidarnos y guardarnos y escapar y hundirnos, ¿cómo se dice? Escondernos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Si tenemos este concepto, o el concepto de que, bueno, pues lo único que nos queda es esperar el rapto, porque el mundo va de mal en peor y no podemos hacer nada, pues hermanos, y de eso voy a hablar más adelante. De hecho, casi toda la iglesia en Estados Unidos y Latinoamérica ahora más o menos tiene esta idea de que, bueno, pues tú sabes, pastor, no podemos meternos en la política ni nada de eso porque no nos queda, no es nuestra responsabilidad. Allá ellos, pues el mundo va al infierno, pero nosotros esperamos el rapto. Es por eso precisamente, hermanos, creo yo, es por eso precisamente, entre algunas otras cosas que voy a mencionar más adelante, es por eso precisamente que hemos perdido la cultura de hoy. Que no hemos tenido el impacto que debemos de tener. Porque tenemos un concepto erróneo de quiénes somos y cuál es nuestra función. Ahora veo que mi tiempo se acaba, entonces voy a correr y mencionar algunas cosas más y ya, porque no tengo tiempo. Pero, por ejemplo, en el libro de los Hechos, la iglesia hablaba con valentía ante los gobernantes, ¿sí? Las autoridades religiosas, pero también gubernamentales también. Y vemos el ejemplo de Pablo que bueno, pues primero Pedro y los demás hablaban en frente de los líderes de los judíos con denuedo y decían que no podían aceptar su juicio. Ustedes pueden juzgar si es más correcto obedecer a ustedes o a Dios, pero nosotros no podemos detenernos. Vamos a testificar del Señor. Y luego vemos con el apóstol Pablo que él hablaba pues con valentía ante las autoridades romanas en el libro de los Hechos y habló ante el Areópago que era un concilio gubernamental griego en Atenas. Les habló y con denuedo. Y incluso cuando lo iban a castigar 2 diferentes veces en Hechos, él dijo, mira, yo soy un ciudadano romano, ¿saben lo que están haciendo? Es justo. Entonces él sabía quién era y cuáles eran sus derechos. Y luego ya he mencionado, y no tengo tiempo ahora, pero solo en breve, que cuando los cristianos iban desparramándose y entrando en Europa, poco a poco se transformó toda Europa occidental, digamos. Y empezaron a influir en la familia y en los negocios y con los líderes, con la política, con la política empezaron a influir y las leyes, no solo la moralidad de la gente, pero sí la moralidad. Eso es importante, es número 1. Empezamos allí, ¿verdad? Con el interior y ser autogobernados, etcétera, dominio propio, santidad, etcétera. Es importante. Pero no fue solo eso. La influencia de la iglesia en la media edad era sanadora.
La iglesia era un árbol de vida para sanar la sociedad. Y la sociedad se transformó poco a poco, 2, 3 pasos adelante y 1 o 2 pasos para atrás. Sí, todo es una batalla, hermanos. Continuamente es una batalla. Y no podemos simplemente avanzar, no. Siempre hay contraataques y todo. Pero y poco a poco la iglesia llegó a tener mucha influencia y formó y moldeó la sociedad de Europa. Ahora pues no. Ahora Europa descarta el cristianismo, el occidente en general, aquí en Estados Unidos. No, pues la iglesia, no, ha sido una mala influencia, no queremos nada con esto. Y la iglesia dice, bueno, pues no queremos molestar. Vamos a desaparecer, vamos a escondernos dentro de nuestros templos y vamos a tener tiempo devocional solamente, tiempo devocional. Todo es devocional, todo es interior, nada exterior. La iglesia no tiene nada que ver con este mundo. Pues en el tiempo de la media edad, hermanos, no fue así. La iglesia hizo su función porque la iglesia tenía el concepto de sí misma, de que eran importantes, eran embajadores de Cristo, ¿sí? Y que iban avanzando, poniendo bajo los pies del Señor, cada área, toda área de la vida. Poniendo toda área bajo sus pies. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 24, 25 que el Señor está esperando hasta que se pongan todas esas cosas por debajo de sus pies. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Nosotros, su iglesia, sus embajadores. Somos nosotros el árbol de la vida. Aquí, Él es el árbol. Él es la fuente de vida. Nada proviene de nosotros, nada de bueno. Pero nos ha puesto aquí, nos ha plantado aquí, junto al río de agua viva, que es su presencia en nosotros, para dar frutos, hermanos, y frutos que permanecen, y fruto no solo interior, de los frutos del Espíritu, etc., sino que fruto que da vida a otros también, que estemos en las escuelas, que estemos en la educación, el campo de educación, el campo de los negocios, que los cristianos influyen en todas las instituciones de la sociedad, las importantes instituciones de la sociedad. Los cristianos tenemos una responsabilidad, cada quien en su área. No podemos ir más allá de nuestra área que Dios nos ha dado a nosotros, pero el punto es, el árbol de la vida no es solamente algo en el cielo, sino que debe ser aquí en la tierra. Tú y yo somos ese árbol, o somos por lo menos hojas en las ramas del árbol. Y nuestra función debe de ser traer sanidad a las naciones, ¿sí? Sanidad a nuestras almas, sanidad a nuestras relaciones, sanidad a nuestras familias, y luego buscar la manera en que podemos traer sanidad, ser sal y luz para el mundo, ¿sí? La sal preserva, la sal da sabor y la luz demuestra, enseña el camino y hace que veamos la suciedad o veamos que hay una araña allá en la esquina, ¿sí? En el rincón. La luz penetra y ilumina y enseña la verdad. Nosotros somos la luz, somos la sal, somos el árbol de la vida. Bueno, veo que mi tiempo se ha acabado. Espero que hayan entendido y que, pues, si tienen una petición o un comentario, me pueden hacer, me las pueden enviar por mi correo que van a ver en la pantalla. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga ricamente.